Qué bueno que están con nosotros, qué bueno que han apartado de su tiempo en este fin de semana. Un fin de semana especial porque llegó el tiempo de la consulta saludable en Aquí con mi médico. Un equipo dispuesto, preparado para poder aclarar todas las dudas que en el campo de la salud usted pueda tener en este fin de semana. Estamos en Aquí con mi médico, preparados para llevarle temas que son de su conveniencia, temas que son de su interés. Fin de semana tras fin de semana, una plataforma dispuesta para que usted reciba la mejor información en salud, actualizada, confiable por sobre todo, que le va a ayudar a usted a tomar las mejores decisiones. Gracias por acompañarnos en este fin de semana a través de los diferentes medios, formas de conexión con nosotros, desde la señal de TSI, desde HRN, que nos puede seguir tanto en la comunicación directa o como la comunicación virtual que tenemos a través del app de Televicentro, a través del Facebook Live, tanto de HRN, TSI y de Aquí con mi médico. Distintas plataformas para estar conectados en esta mañana y recibir la consulta. El pueblo hondureño, a partir de las 9 de la mañana, los fines de semana, toma su consulta saludable. Gracias por esos reportes de audiencia que tenemos fin de semana tras fin de semana y es parte del compromiso que como Aquí con mi médico nosotros hemos establecido puntualmente con usted. Usted que nos ha dado esa confianza, nos ha dado esa oportunidad de estar compartiendo durante más de 7 años ya, desde las distintas plataformas. Formas de comunicación que hemos tenido en todo este tiempo y que se siguen fortaleciendo. Y la principal, nuestro triaje virtual. Es una forma de comunicación directa. A través de un mensaje de texto o de WhatsApp al 9410-8727, usted puede aclarar todas las dudas de manera directa y personal que tenga en esta mañana. No deje de visitarnos en nuestro triaje virtual. Usted toma su teléfono, nos envía un mensaje de texto o de WhatsApp al 9410-8727 y nosotros vamos a aclararle todas las dudas que tenga. ¿Cuál es el problema con el cual hoy amaneció o ha estado presentando durante toda la semana? Sé que ha estado esperando este momento para hacer la consulta segura y confiable en nuestro triaje virtual. 9410-8727, conexión directa en esta mañana con Aquí con mi médico. Recuerde que como lo decimos fin de semana tras fin de semana y lo cumplimos tal cual lo mencionamos en esta plataforma, el día no va a concluir hasta que usted no reciba en su teléfono la orientación y el mensaje de respuesta en relación a esa mano que usted ha levantado y que ha consultado sobre cualquier problema de salud que en esta mañana usted puede estar aquejando. No solamente usted, sino que también algún familiar ahí en casa que no ha amanecido bien, que amaneció con la voz ronca. Y de hecho, ese es el tema para este fin de semana, el tema de la semana, voz ronca más allá que un sonido. Probablemente se han afectado las vías respiratorias en usted, producto de los cambios climatológicos. Vemos cómo en tiempos donde no se espera la lluvia, llueve, y ese es el cambio climático que nos está impactando y que lógicamente nuestras vías respiratorias se vuelven vulnerables ante estos cambios climatológicos. Hoy hablaremos de ese tema con una experta, una especialista de la otorrinolaringología en el país, que ya nos ha acompañado en años anteriores y que hoy ha accedido a darnos de su tiempo para conversar sobre este tema de la voz ronca. Sé que usted está padeciendo de eso o tiene tiempo de padecer y le da temor buscar una atención por un diagnóstico que puede ser contrario a lo que usted espera. Pero le vamos a ayudar en esta mañana a construir esa salud ideal que usted necesita. Así es que no tenga temor con esa voz, porque hoy probablemente va a encontrar la solución y se le va a aclarar de aquí en adelante. Sé que usted ha estado preocupado con ese problema del colon. Y es que el estreñimiento, los dolores, son indicativos de que algo no anda bien. Y una de las probables causas pueden ser los pólipos.
Los pólipos, que como hemos venido explicando desde el mes anterior, son como focos que crecen y se llaman tumoraciones, que inicialmente pueden ser benignos, pero pueden transformarse a malignidad, pues estos pólipos le pueden estar causando molestias a usted. Por eso es importante que usted se estudie el colon. Y es que Diagnos en esta mañana le está ofreciendo una super promoción, diría yo. El estudio de alerta de pólipos. Mejor hágase un examen. Examina tu colon. ¿Por qué hay un combo? Hay un grupo de estudios que se están ofertando en esta mañana que contienen la colonoscopia virtual, el TAC de abdomen completo, el ultrasonido de abdomen completo, la prueba de Helicobacter pylori, por un precio especial de 7.000 lempiras. Normalmente, todos estos estudios tienen un valor de 14.000 lempiras, pero Diagnos tiene una promoción que la ha continuado gracias a la alta demanda de esta promoción que se ha anunciado en Aquí con mi médico. Sigue este mes la promoción. Usted puede agendar la cita llamando al 94 53 71 13 en Tegucigalpa. Vuelvo a repetir el teléfono para que usted tome nota. Para hacer su cita, 94 53 71 13. Si usted reside en San Pedro Sula o en la zona norte, usted puede agendar su cita al 94 53 71 11. Diagnos, la imagen ética de la medicina, en esta mañana le da esta oportunidad para evaluarse su colon. Ahora nos vamos a tomar unos minutos para hablarle del gran evento, de esta propuesta, de este proyecto de ferias de salud 2025. Se viene este 1 de marzo la Feria de Salud que usted estaba esperando. Proyectos Ferias de Salud 2025, bajo la organización, la dirección de la Clínica de Atención Médica Integral CAMI. Aquí con mi médico y Centro de Estudios Médicos VIME le presentan a usted en esta mañana la Feria de Salud Muévete al Cambio. Es la feria que se va a desarrollar este 1 de marzo en el Parque del Cerro Juana Laínez, al contar de las 6 de la mañana y con una duración de 5 horas de atención continua hasta la 1 de la tarde. Feria de Salud, Muévete al Cambio. Es el lema que tenemos en esta mañana para proponerle a usted a que nos acompañe en conmemoración a la lucha contra la obesidad. Lucha contra la obesidad, Feria de Salud, 1 de marzo. Las primeras 500 personas tienen ingreso gratuito. Las primeras 500 personas no erogarán ni un tan solo centavo. Usted se pregunta, yo soy de tercera edad, ¿cómo hago para subir al parque? Desde el ingreso al Cerro Juana Laínez, yo le quiero comentar que habrá transporte gratis para que usted pueda llegar hasta el punto donde se inundará en salud el 1 de marzo en el Cerro Juana Laínez. Ahí será el lugar. ¿Qué servicios vamos a brindar en esta Feria de la Salud en particular? Vamos a tener exámenes de laboratorios completos. Hemos programado aproximadamente 500 exámenes completos con un perfil como el que hemos estado hablando desde el mes anterior, desde el inicio del año 2025. Glucosa, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, hemoglobina glicosilada, insulina, exámenes completos que usted va a tener gracias al apoyo de Laboratorios LCM. Ahí estará presente. Laboratorio certificado a nivel nacional e internacional, completamente gratis. Habrán ultrasonidos hepáticos. Es momento para revisar ese hígado. Habrán ultrasonidos Doppler venosos, evaluaciones nutricionales, evaluaciones podológicas, evaluaciones médicas especializadas. Mucho ojo, habrán especialistas brindando atención si usted lo requiere. Y medicina, la atención general. Rutina de actividad física. Es por eso que hemos seleccionado este lugar, porque es propicio. Habrán el equipo de actividad física reforzado en esa mañana, realizando rutinas de zumba,
aeróbicos, es una mañana para disfrutar. No dejes entonces para mañana lo que puedes prevenir hoy. Apúntate desde ya, agéndate desde ya. El cupo es abierto para que nos puedas acompañar. La invitación está extendida. Proyecto Feria 2025 está listo para emprender el camino en este 1 de marzo. Nos faltan tan solo 3 semanas ya. 3 semanas para la Feria de la Salud, completamente gratuito. La atención será por orden de llegada. Usted solo se presenta en el punto. Las primeras 500 personas, entrada de gratis, exámenes de gratis y todos los servicios que se van a disponer en esta feria son completamente gratuitos para usted. Ninguno de los señalados en esos servicios tendrá un costo. Es gratuito. Es levantar la mano porque usted la levantó primero. Y aquí con mi médico, Cami y Vime, solidariamente con usted, estamos preparados para que ya, dentro de 3 sábados, estemos ahí en el cerro del Parque Juana Laínez. Así es que alistémonos, aquí con mi médico estará llevando una transmisión, como ya nos tiene acostumbrados, feria tras feria. Hacemos una breve pausa comercial, usted se prepara porque voz ronca más allá que un sonido, lo abordaremos en los próximos minutos. Aquí con mi médico, les presentamos el tema de la semana. Estamos ya en el tema de la semana y sin duda que este término de voz ronca llama mucho la atención. Y muchas veces usted se ha preguntado por qué la voz le ha cambiado. ¿Por qué la voz desde hace meses, semanas, días o hace algunas horas le ha cambiado ese tono a usted? Y muchas veces ya no lo reconoce en una llamada telefónica. ¿Se ha preguntado cuáles son esas probables causas? ¿Qué tan benigno o qué tan maligno puede ser esta condición? Es por eso que a raíz de diferentes consultas en relación a este tema, es que hemos decidido desde aquí con mi médico este fin de semana tratar este aspecto, esta condición de salud que debe de ser abordada y que es importante porque gran cantidad de población, no solamente en nuestro país, sino que en el mundo, está padeciendo de ese cambio de la voz, de esa voz ronca, esa voz que ha cambiado ese tono y que se presenta no solamente en nosotros los hombres, sino que también en las mujeres. Es por eso que la producción ha tenido a bien invitar a una de las especialistas más destacadas de la otorrinolaringología, como es la doctora Aurora Argeñal. La doctora Aurora Argeñal es médico, graduada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, estudió el posgrado, la especialidad en otorrinolaringología en el Hospital Escuela en los años 2012 al 2015, ya con una alta experiencia que supera los 7 años ya como médico especialista en la atención pública y en la atención privada del país. Nos acompaña nuevamente después de, revisábamos nuestros archivos desde hace un año que estuvo con nosotros. Doctora, un gusto. Qué bueno tenerla aquí nuevamente. Sabe que esta es su casa, ¿verdad? Y la doctora Argeñal, a título personal, pues es nuestra otorrino, mi otorrino, ¿verdad? Y la suya también, porque usted es paciente mío y sabe a quién yo remito a los pacientes. Alta confianza, es una joven profesional y que lógicamente ya los años han ido avanzando de experiencia, ¿verdad? Aunque no lo aparenta a uno, esos años están ahí, están puestos esa experiencia para brindar atención. Y en el campo del otorrino hay tantos temas que lastimosamente solo tenemos un fin de semana, un día a la semana para tratar temas de salud. En esta plataforma sí, es bueno aprovecharla y lógicamente comprometerme yo con usted desde esta plataforma
a incentivar, porque hay mucho tema de otorrino y que es tanto los problemas de salud que la población tiene que no se nos queda corto, porque son 51 consultas que nosotros damos en el año a través de esta plataforma y hay una cantidad de temas que lógicamente todavía faltan por abordar y tener acá la calidad de especialistas como la doctora Argeñal. Doctora, es un gusto que esté con nosotros para hablar de este tema que a usted le apasiona también, sí. Me imagino porque pues hay una frecuencia en la atención, esto de la voz ronca. Así es, doctor. Gracias por permitirme estar aquí nuevamente con ustedes y poder ayudar en lo que pueda a la población. Y sobre todo con este tema tan interesante que es la ronquera, ¿verdad? Que como dice el tema, no es solo un cambio en el tono de la voz, sino que debe buscarse la causa, ¿verdad? De por qué ese tono cambió. O incluso hay personas que han dicho, toda mi vida yo he hablado así, como bien ronco. Entonces, he tenido pacientes, ¿verdad? Que los escucho y les digo, ¿alguna vez se ha chequeado por eso, que su voz es bien ronca? Y ellos piensan que es normal, pero al realizar el estudio, que vamos a hablar más adelante, vemos las cuerdas vocales y podemos encontrar algún tumor o alguna lesión. Entonces sí es importante la evaluación y discutir este tema. Muy bien, ya puesto en escenario de lo que vamos a hablar en esta mañana. Doctora, ¿cómo se produce la voz y qué partes de nuestro cuerpo están involucrados? Bueno, sobre todo lo más importante aquí son las cuerdas vocales, ¿verdad? La voz se produce por el flujo de aire que entra y sale a través de la nariz, de la boca, el paladar, todos estos músculos y órganos que están involucrados en la producción de la voz. El aire entra por nuestra nariz y nosotros con los movimientos que hacemos con nuestra boca logramos introducir ese aire hacia la tráquea y hacia los pulmones. Y luego con la ayuda del diafragma, que es un músculo que empuja el aire de los pulmones hacia afuera, ¿verdad? Entonces eso hace que ese aire vibre las cuerdas vocales y esas cuerdas vocales son las que van a producir el sonido. Entonces cuando estas cuerdas vocales pegan, ¿verdad? Son las que van a producir el sonido. Dependiendo del movimiento que hacen estas cuerdas vocales es el tono de la voz. Cuando se acortan, los movimientos van a ser, el volumen o la voz va a ser más grave, y a medida que estas cuerdas se alargan, entonces el tono de la voz va a ser más agudo. Sí, mirábamos en pantalla los que nos están siguiendo por la señal de TSI y nos están siguiendo por las plataformas visuales de Aquí con mi Médico, cómo se ve una especie de puerta, ¿verdad?, que abre y cierra. Esas son las famosas cuerdas vocales y que están interviniendo precisamente lo que estamos viendo en este momento, doctora. Así es. Y estas son dos bandas o pliegues que deben estar en condiciones idóneas, ¿verdad? Si estos pliegues no están bien lubricados o tienen una pequeña lesión, ya eso cambia dramáticamente la voz. Debemos cuidar mucho nuestras cuerdas vocales, sobre todo personas como los maestros, cantantes o los locutores como usted, doctor, las personas que están en estos programas que hablan bastante tiempo, tienen que tener una buena higiene vocal, mantenerse hidratados, estar tomando agua en el programa, ¿verdad? Y eso de hecho, doctora, era mi siguiente pregunta. Ya una vez que usted nos ha definido cómo se produce la voz, cómo las cuerdas vocales son el elemento más importante, era consultarle hacia qué factores pueden alterar ese tono, ¿verdad? Porque ya cada uno de nosotros ya va creciendo con un timbre de voz que nos va reconociendo, pero en algún momento hay situaciones que lo pueden ver o nos podemos ver afectados. ¿Cuándo ya pudiéramos decir, doctora, que ya la voz con la cual nosotros hemos desarrollado es la con la cual vamos a quedar? Pues porque la voz nuestra actual, ni la suya, ni la mía, ni de todos los que nos escuchan y nos ven, es igual a la que era cuando éramos niños, ¿verdad? Ese cambio, ¿en qué momento ya se define? Son cambios que hasta en los varones lo vemos, ¿verdad? Sí. Cuando van desarrollando y se va la voz porque va creciendo
el cartílago, ¿verdad? Estas cuerdas vocales están detrás del cartílago tiroides, en la parte anterior del cuello, y necesitamos, cuando van creciendo, sobre todo los varones, pues va cambiando esta estructura y entonces va cambiando el tono de voz, y los varones van adquiriendo esa voz más grave y las mujeres una voz más aguda. Los factores de riesgo, sobre todo ahorita, como mencionaba usted, en el clima, ¿verdad?, que está cambiando, los resfriados pueden producir inflamación de la mucosa de la laringe. Entonces estas cuerdas vocales se inflaman, entonces ya cambia la voz, hace una voz ronca o disfónica, que puede llegar a la afonía. La afonía ya sería la pérdida total de la voz. Pero la disfonía o ronquera, que es la alteración del tono, del timbre, del volumen de la voz, eso se puede lograr cuando hay una laringitis, que ocurre en después de algún resfriado, ¿verdad? Y las personas a veces dicen, ya quíteme esto, ya no quiero estar ronca, pero la disfonía va a durar ciertos días, va a durar varios días, porque es una inflamación, y hasta que eso se desinflama, entonces ya vamos a recuperar la voz normal. Es normal que tengamos esta laringitis unos días, esta disfonía por laringitis algunos días. Todos los pacientes que tienen una voz ronca de más de 15 días necesitan una evaluación por el especialista. Esto es muy importante, o sea que un cuadro agudo lo podríamos determinar que va desde 1 a 15 días. Exacto. O sea, ahí entonces es donde usted comienza a determinar las probables causas del por qué esas cuerdas vocales se han afectado. O sea, es el tiempo lo que nos va delimitando la situación. Así es, el tiempo y algunas características, ¿verdad? Si el paciente tiene la voz ronca, pero también tiene dificultad para respirar, entonces es muy importante, es urgente que lo visite al otorrinolaringólogo para que haga una nasofibroscopía, que vamos a hablar más adelante de eso. También hay factores de riesgo como los pacientes que fuman, ¿verdad? Los fumadores, eso altera bastante la anatomía de las cuerdas vocales. Irrita, es humo, ¿verdad? Estamos introduciendo humo hacia las cuerdas vocales, lo cual que es tóxico e irrita las cuerdas vocales, las seca y las inflama. Hay pacientes que solo por ser fumadores crónicos, o sea, pacientes que ya se fuman un paquete diario, pueden hacer que ese cambio en las cuerdas vocales sea permanente. Se llama edema de Reinke, y eso hace que las cuerdas vocales estén siempre inflamadas. Entonces vamos a escuchar que esos pacientes siempre hablan hasta más ronco, y uno ya sabe, este paciente es fumador por el tono de su voz. Entonces el otro factor de riesgo sería el tabaquismo, el alcohol, y por ende el reflujo gastroesofágico. Todos padecemos de un reflujo fisiológico, pero cuando esa gastritis es más y hace que el ácido del estómago suba, irrita las cuerdas vocales, irrita la hipofaringe, entonces eso también hace que se inflamen las cuerdas vocales, y vamos a notar que el paciente amanece con la voz ronca, luego la voz se va aclarando, y al final del día, otra vez en la noche está sintiendo irritada su hipofaringe. Algunas veces hay tos seca, ese es otro síntoma que el paciente refiere, que siempre está carraspeando, y la tos seca, sobre todo por la noche. Entonces esas son algunas características que nos van a dirigir hacia cuál es la causa de la ronquera o de la disfonía. Entonces sí tenemos que tener cuidado con la alimentación, no cenar muy tarde, o a veces los pacientes comen y se acuestan a dormir porque llegaron tarde del trabajo. Eso puede alterar la voz porque el ácido está irritando las cuerdas vocales. Qué interesante, porque cuánto factor puede alterar nuestro timbre, nuestro tono de la voz, y de los cuales muchos de ellos son modificables a través del cambio de nuestros hábitos. Entonces me llamaba mucho la atención cuando usted describía en el tiempo, en esa línea de tiempo, sobre el padecimiento de la voz ronca, de cuánto tiempo podría esto permanecer, y comenzar a hacer ese listado de las probables causas según el tiempo. ¿Qué pasa cuando ya ha transcurrido más de los 15 días y la voz no mejora y no ha estado asociado a un proceso, por decirlo así, respiratorio? ¿Qué está pasando de
algo o una condición que aparenta ser benigna a una condición que puede ser mucho más complicada. ¿Qué otras condiciones pueden provocar que la voz cambie ese timbre, que la voz se vuelva ronca? Usted me lo va a responder después de estos consejos de interés. Recuerde, está muy interesante el tema. Probablemente usted está amaneciendo, como dice la doctora, con esa voz ronca en la mañana. Se le aclara en el día y le vuelve en la noche y se acompaña de tos. Esa voz ronca, ya hemos aprendido hoy en esta mañana que puede atribuirse a un reflujo gastroesofágico y que probablemente, aunque no sienta usted ningún otro síntoma adicional, esa es la pista. Porque si la voz aclara por momentos, uno de los principales diagnósticos probables es el reflujo gastroesofágico. Ya retornamos después de estos consejos. Estamos listos para ayudarle a usted a aclarar esa voz en esta mañana. Estamos ya de vueltas y estamos hablando de la voz ronca, más allá que un sonido. Y si ustedes me ven más sonriente, les voy a contar por qué. Durante la pausa estaba conversando con la doctora Argeñal y ella se ha comprometido, y yo la quiero hacer que se comprometa públicamente, a acompañarnos a la Feria de Salud. Vamos a tener atención, orientación también por otorrinolaringología. Usted la va a poder conocer ahí, a una de las mejores especialistas del país, como yo lo mencionaba, a mi otorrino, a la otorrino de mis pacientes, para que le pueda orientar en algún consejo, en algún problema que usted pueda estar teniendo. Esta es una iniciativa, doctora, de buenos hondureños, diría yo, ¿verdad?, que comprometidos con esa labor social también, para la cual fuimos llamados nosotros, ¿verdad?, y como Dios nos mandó también a esta tierra, a servir también, a devolver un granito de arena de todo lo que nosotros recibimos en el día a día, y es ese concurso de buenos hondureños que queremos juntar en estos proyectos. Estas ferias de salud son completamente gratuitas, no buscan ningún fin que no sea ayudar, que no sea servir. Y gracias a estos buenos colaboradores es que nos vamos uniendo. Les quiero adelantar que vamos a tener atenciones de cardiología, ortopedia, podología, neumología. O sea, este grupo es un grupo de especialistas que sin duda levantamos la mano con el fin único de ayudar a la población, de generar conciencia hacia el cuidado que se debe tener con una condición a la cual nos está afectando en más del 70% de las personas adultas en el país, como es la obesidad. Y doctora, tema habrá para que hablemos ese día, ese 1 de marzo, de cómo la obesidad está relacionada con muchos de los problemas que usted trata. Así es que no se pierda, 1 de marzo seguimos sumando esos buenos hondureños para esta jornada. Hablábamos, doctora, y antes de irnos a la pausa le consultaba yo sobre otras causas ya. Causas que van más allá de ese café que tomo por la noche, de esa comida irritante que me ha hecho o me hace que transitoriamente mi voz se vuelva ronca, sino condiciones que ya tienen meses o años de estarse presentando. ¿Qué puede enfermar o afectar las cuerdas vocales? Que sin duda alguna no puede hacerlo a usted quedarse de brazos cruzados, sino que hoy, recibiendo el conocimiento, tomar acciones. Bueno, como mencionábamos ahí, laringitis transitorias, pero a veces la voz ronca puede ser más permanente. Nos podemos dirigir hacia, digamos, la vocación o la profesión de la persona, en los locutores, en los cantantes, en los maestros. Podemos encontrar nódulos en las cuerdas vocales, que son como unos callitos que se forman en la parte anterior de las cuerdas vocales, que por el mal uso, abuso de la voz, se van formando. Es como yo le digo a los pacientes, a veces cuando un zapato le queda pegado, le queda socado, entonces uno quiere seguir usando ese zapato y le va a producir una lesión
un callo. Entonces es como un pequeño callo que se forma en la cuerda vocal y eso ya hace que la que la voz, perdón, se altere. También está, si no tratamos ese nódulo se sigue inflamando y se puede producir un pólipo, ¿verdad? Que ese ya no se va a arreglar porque los maestros o los locutores, los cantantes pueden recibir su terapia de voz con un foniatra. Yo trabajo con la doctora Navesi Sánchez, con el licenciado Alonso, que ellos lo que hacen es darles ejercicios, enseñarles a los cantantes cómo usar la voz, a los maestros qué medidas tomar preventivas para no pasar hacia una cirugía de las cuerdas vocales. O sea que estas profesiones a las cuales nosotros estamos involucrados predisponen. ¿Y por qué predisponen a que se presenten este tipo de situaciones? Por el mal uso de la voz. La laringe tiene músculos y como todos los músculos hay que calentarlos, hay que usarlos, hay que ejercitarlos, pero también tenemos que tener fuerza. Usted hablaba también de los ejercicios, el ejercicio es súper importante y incluso los ejercicios del cuello, del abdomen para tener mejor aire, ¿verdad? Para que podamos empujar bien el aire y tener un buen tono de voz. También estas lesiones pueden serse quistes, como vemos en la imagen, ¿verdad? Están los quistes, los pólipos, los nódulos. Y ya viendo estas lesiones, nosotros podemos dirigirnos hacia qué está produciendo la voz ronca. Entonces, si son lesiones pequeñas, podemos darles terapia de voz. Ya si son más grandes, hay que tomar biopsia de esta lesión. La cirugía no es una cirugía muy complicada, no es que vamos a abrir el cuello, son cirugías endoscópicas, son ambulatorias. Entonces, no tengamos miedo de asistir al médico porque no queremos que nos hagan una cirugía o algo, porque tenemos que saber la causa. En los niños también hay que tener cuidado de que si vemos que el niño tiene un llanto desde bebé, ¿verdad? Tiene un llanto disfónico, tiene que ser evaluado por el otorrino porque a veces hay enfermedades que se transmiten a través del canal del parto, como es la papilomatosis laringea, ¿verdad? La mamá puede pasar este virus del papiloma humano y hacer que crezcan papilomas en la laringe. Estos niños pueden tener esa voz ronca e incluso pueden tener dificultad para respirar, ¿verdad? Entonces, sí es importante que veamos las cuerdas vocales para saber qué lesión es. También hay parálisis de las cuerdas vocales. A veces una cuerda no se mueve bien. Eso puede pasar por daños neurológicos, ¿verdad? Cuando tienen un evento cerebrovascular o un derrame. Así es, exactamente. O después de cirugías como cirugías de tiroides. Si usted se va a operar de la tiroides, es bueno que también consulte con un otorrinolaringólogo la evaluación de las cuerdas vocales previo y después, ¿verdad? Porque sí también a veces, como la cirugía es en la tiroides y como mencionamos antes, está muy cerca de las cuerdas vocales y del nervio que se encarga de mover las cuerdas vocales. Entonces a veces en la cirugía por la edema, la inflamación, la manipulación de la tiroides, puede haber una parálisis transitoria, pero también puede haber una parálisis permanente, pero tiene solución en la mayoría de los casos, ¿verdad? Podemos ayudarle a mejorar la voz o a mejorar la respiración, ¿verdad? A veces pacientes que necesitan traqueotomía después de esa cirugía porque se dañó un cáncer que era más agresivo, dañó el nervio de la cuerda vocal, les ponen una traqueotomía, pero también si usted consulta con su otorrinolaringólogo, puede ayudarle a quitar esa cánula y a poder vivir ya sin una traqueotomía. Entonces, cuando vamos a operarnos de la tiroides es importante apoyarnos del otorrino. ¿Y pueden estos, perdón, doctora, puede desarrollar alguien cáncer en la cuerda vocal? Exactamente, por eso es importante tomar biopsia de estas lesiones, por muy pequeñas que sean, es importante quitarlas, tomar biopsia, porque si es un tumor pequeño y resulta que es cáncer, es algo que a veces con solo quitar la lesión es suficiente. A veces sí hay que recibir tratamientos, pero entre más temprano lo detectamos, el tratamiento va a ser menos agresivo. Entonces, y se ve como ramitas como esos ramitas de vegetales, uvas, de brócoli. Sí. Ahí vemos en la imagen, ahí están las cuerdas vocales y a través de este estudio, ¿verdad? Que nos vamos a adelantar ahí con esas imágenes que nos están compartiendo. A través de ese estudio podemos ver directamente las cuerdas vocales y este es un estudio. ¿Qué es la nasofibroscopía? Este es, bueno, como vemos en la imagen,
es un estudio muy fácil de realizar, se realiza en el consultorio, se aplica un poquito de anestesia local, que es en spray, pero no es doloroso la aplicación de la anestesia. El estudio no es doloroso, sí es un poquito incómodo, pero es algo que se realiza súper rápido. En menos de 5 minutos ya podemos ver qué en realidad está produciendo la voz ronca. Esos pacientes que han tenido miedo de saber por qué mi voz es así de ronca o por qué cada 3 meses mi voz se está poniendo ronca, entonces es importante ver directamente las cuerdas vocales y ya de un solo saber la causa. Si es parálisis, si es un tumor, si es una... a veces también hay pacientes que tienen una voz que es temblorosa, sí, que se llama disfonía espasmódica, o a veces la voz es bien suave. Entonces podemos descubrir la causa y luego dar un tratamiento, porque a veces las cuerdas vocales no cierran bien y con solo colocar un gel, ya eso le devuelve la voz. Entonces a veces es tratamiento. Y es práctico este estudio. Bueno, yo ya pasé por las manos de la doctora Argeñal, ya lo he confesado yo con ese estudio, ¿verdad? Porque para revisar, ¿verdad?, todo lo que es el aparato de fonación, es importante hacerse un examen de esto. Es indoloro porque la única vez que me ha tocado, ella hizo el examen y realmente arroja mucho, ¿verdad? Y porque muchas personas dirán, sí, no, me van a poner esa manguerita ahí por la nariz y van a empezar a ver a través de esa cámara, sí, pero es muy importante. Es muy importante. Varias estructuras. Varias, se pueden ver alteraciones incluso del sueño, como mencionamos el año pasado. Sí. Se evalúa la nariz, si hay tumores en la nariz, si hay lesiones en la nariz, la nasofaringe, las adenoides, se ven las amígdalas y la entrada del esófago. Entonces son muchas estructuras, incluso el movimiento, si se están haciendo bien el movimiento, sí, de la vibración de las cuerdas vocales, y la deglución también, si está tragando bien el paciente. A veces puede el paciente tener dificultad para tragar, y ahí si está en la entrada del esófago podemos ver también si hay algo que está impidiendo. Y de esa manera se puede tomar una biopsia también si ven alguna lesión. Así es. Es un poco difícil hacerlo en la consulta. Porque este estudio usted lo hace pero ahí en la se consulta. Puede, exacto. Se puede si el paciente es colaborador. No hay que poner anestesia, o sea, para hacer el examen. No, en ocasiones podemos anestesia local, a veces con un algodón, a veces en spray. Sí, sí es muy sensible, así. Exacto, porque a veces hay reflejo nauseoso y dan ganas de vomitar, pero es algo bien rápido, bien práctico. No tengamos miedo de hacer este examen porque de verdad que nos da bastante información de cómo poderles ayudar. O sea que si hay algún problema como el que hoy hemos descrito, el que usted ha compartido, el conocimiento desde la A hasta la Z, entonces si hay algún síntoma de esto, algún padecimiento de estos, el examen inicial, bueno, lo primero es la evaluación con la especialista y en segundo lugar, pues lógicamente proceder, si aplica, a realizarse el estudio. Doctora, vamos a hacer una pausa comercial porque yo quiero que usted nos deje ya al final de esta participación algunos consejos de cómo cuidar, ¿verdad?, nuestra voz. Y como hoy, por ejemplo, con el evento que todo mundo habla, ¿verdad?, que es ese partido que todos esperamos entre el Olimpia y el Inter de Miami. Yo sé que usted se prepara y desde la 1 de la tarde que estarán abiertos los portones en el Estadio Olímpico, usted se va a preparar. Entonces, lo que queremos es que usted conserve la voz, que no deje de apoyar a su amado equipo hondureño, pero que no vaya a salir afectada la voz, porque mañana habrán muchos que si no escuchan este consejo que les vamos a dar, entonces les va a afectar. Y aunque no estemos en San Pedro Sula, pero como vamos a estar conectados con la señal de Deportes TVC de las 6 de la tarde que tendrá la transmisión, entonces desde la casa nosotros, lógicamente ese ambiente que nos van a transmitir nos va a hacer como que estemos en el estadio. Entonces yo quiero que usted al retorno deje esos consejos y principalmente para toda esta población que hoy en horas de la tarde nos prepararemos para disfrutar de ese plato deportivo. Después de estos consejos, seguimos conversando con nuestra invitada, la doctora Aurora Argeñal. Un gran músculo en forma de cúpula llamado diafragma, que se encuentra directamente debajo de los pulmones, se contrae y se expande verticalmente, levantando la caja torácica y permitiendo que los pulmones se llenen de aire. Después de que los pulmones llevan oxígeno al cuerpo, eliminan el dióxido de carbono al exhalar,
Al exhalar, el diafragma y la caja torácica vuelven a sus posiciones de reposo, expulsando el aire de los pulmones. ¿Cómo producimos la voz? Hay varias partes del cuerpo que tienen un papel en la producción de la voz. Las cuerdas vocales son dos bandas de tejido que están ubicadas una frente a la otra en la laringe. La laringe se encuentra entre la base de la lengua y la parte superior del pasaje a los pulmones, que se conoce como tráquea. Cuando no está hablando, las cuerdas vocales están abiertas para que pueda respirar. La voz se genera por el flujo de aire de los pulmones. Cuando llega el momento de hablar, la presión debajo de la laringe aumenta hasta que las cuerdas vocales se abren, separándose. Primero se separan las cuerdas vocales en la parte inferior y luego en la parte superior, y el aire pasa a través de esta abertura muy estrecha. La abertura entre las cuerdas vocales se llama glotis, que se abre durante la respiración y se estrecha durante la producción de la voz. La presión hace que el aire pase a través de las cuerdas vocales, lo que crea una succión cuando exhalamos. Esta succión une las cuerdas vocales en la parte inferior, seguidas por las de la parte superior. Cuando el aire de los pulmones pasa por las cuerdas vocales a gran velocidad, las cuerdas vocales vibran. Para producir un habla alta típica, las cuerdas vocales y la laringe deben vibrar normalmente. ¿Cómo producimos el habla? El habla se produce por medio de acciones musculares coordinadas con precisión en la cabeza, la garganta, el pecho, la boca, la cavidad nasal y el abdomen. El desarrollo del habla es un proceso gradual que requiere años de práctica. Durante este proceso, un niño aprende a regular estos músculos para producir un habla comprensible. Las diferentes partes de nuestra nariz y boca se colocan cuidadosamente para crear sonidos del habla. Posicionamos el velo del paladar, la lengua, la mandíbula y los labios con relación a partes permanentes de nuestro tracto vocal, como el paladar. Como puede ver, el proceso de producir la voz y el habla es complejo y tiene un papel importante en nuestra vida diaria. Estamos ya de vuelta y viajamos al triaje virtual y tenemos una comunicación, un mensaje que dice: fíjese, padezco mucho de rinitis y con el clima picazón en la garganta. Tengo 74 años, muchas gracias, paso tomando test, bastantes. Doctora, ¿qué respuesta para nuestra amable televidente, seguidora de Aquí con mi médico de 74 años? Bueno, cuando dice padezco de rinitis, me imagino que ella se refiere a picazón de nariz, estornudos. Entonces es bueno, podemos utilizar algo que le pudiera recomendar sin la evaluación previa, siempre es bueno revisar al paciente. Utilizar solución salina. Hay muchos sprays nasales que son de solución salina, agua y sal. No utilizar oximetazolina, Afrin, Fribrisamarina sin supervisión o más de 3 días. Entonces la solución salina, aplicarla ya sea en spray o con lavados con una jeringa y tomar algún antihistamínico. Tiene 74 años, entonces si no padece de la presión puede tomar desloratadina o cetericina. Lo puede tomar por unos días, 10 días, porque si él dice es cuando cambia el clima, puede ser una rinitis estacional. Entonces con estos cambios de clima hay nuevas semillas, árboles que germinan y eso puede estarle irritando su nariz. Y después de persistir los síntomas, pues lógicamente acudir se puede a la utilizar atención, esteroides nasales también. Doctora, ¿qué recomendación quiere dejarle a toda esa población que va a estar hoy sometida a calor y gritando, utilizando esa voz en ese evento deportivo que se tendrá en San Pedro Sula? Bueno, primero disfrutar el partido con educación, no haciendo actos violentos, ¿verdad? Pero mantener sus cuerdas vocales hidratadas, mantenernos hidratados, tomar bastante agua, evitar el cigarro, las comidas copiosas, ¿verdad? Eso va a hacer que se irrite más las cuerdas vocales, respirar, incluso la respiración, respirar por la nariz calienta más el aire para proteger las cuerdas vocales, no respirar por la boca, hacer ejercicio
y tomar descansos. Digamos, ustedes que hablan bastante tiempo, hay que tomar descansos para que es un músculo, necesita descansar, no cenar muy tarde. Esto a bebidas frías, eso también. Los cambios, ¿verdad? Que tomamos algo frío, caliente. Con hielo y todo lo demás. Porque si los tecitos, como decía el otro paciente, los tecitos pueden ayudar porque calman un poquito, pero a veces sí hay que tomar algún antiinflamatorio. Excelente, ahí queda ya con las recomendaciones. Recuerde que si usted requiere una evaluación presencial con la doctora Aurora Argeñal, ella está en Hospital y Clínicas Dime, usted puede llamar al 94 35 30 32, 94 35 30 32 para consultas. Doctora, fue un placer haber conversado con usted por invitarme. Y le esperamos pronto. Despedimos el tema de la semana. Este fue el tema de la semana en Aquí con mi médico. Por hoy, nuestra consulta ha concluido, pero queda programada ya para que la próxima semana nos encontremos de nuevo en Aquí con mi médico. Que el Señor nos bendiga a todos.